Si Dios lo ha saciado de larga vida, entonces ¿por qué muchos no han durado de larga vida? En primer lugar, por falta de conocimiento, por falta de fe, etcétera. Pero fíjese bien, aunque usted esté en la fe, conozca la palabra de fe, vaya creciendo su escudo, posiblemente nadie se debe de condenar cuando dice, bueno, me dio una gripe, hermano, y me dio temperatura. Ok, pues hay que reprender esa temperatura, esa gripe, ¿estamos de acuerdo? Pero vaya a llegar el grado en que usted viva en salud divina, es decir, que ni una gripa le toque. Pero mientras no crece ese escudo, posiblemente, pues es que me dio una gripe, una temperatura, y usted no se debe de condenar. La mayoría, lamentablemente, en palabra de fe, enseñaron una serie que se llama Puertas Abiertas, que yo nunca jamás la voy a enseñar. Le voy a decir por qué. Porque inmediatamente que un hermano le daba una gripa, una temperatura, inmediatamente, una puerta abrió, lo más seguro es que sea un pecado. ¿Me entiende? Todos le enfocaban a que el hermano la regó en algo y su atención estaba así, en crítica, en juzgar y en murmurar. Óyeme, no ha crecido mi escudo bastante, hermano, no es que haya cometido un pecado, es que mi escudo no es tan grande y todo el diablo, por ahí se quieren penetrar algunos dardos, pero yo los reprendo y se van. Está captando, ¿verdad? En esa serie se decía, no, es que si tú cometes este error, pues el diablo te va a dañar, es que si cometes este otro, pues el diablo te va a dañar, es que si cometes, te decían, no hagas esto para que el diablo no te dañe, era en pocas palabras, de eso se trataba la serie. Sin embargo, y todos le enfocaban a que el hermano había pecado. A ver, el hermano fulano pues cayó enfermo en el hospital. ¿Con quién se habrá metido, oye? Crean lo que sí era. Entonces, usted no debe pensar eso, porque hay muchos motivos. Su fe no es tan grande a lo mejor. ¿Me explico? Nadie se debe condenar porque cae enfermo de gripa. Eso sí, repréndala, es lo que estamos enseñando. Pelee la buena batalla, jamás se rinda. Es que de repente le diagnosticaron cáncer o diabetes, hermano. Pelee la buena batalla. A lo mejor su escudo no es tan grande, a lo mejor habló mal, no tiene una buena instrucción o no ha captado la instrucción. Pues reprenda la enfermedad, declárese sano, manténgase firme en la fe y jamás claudique ante las filas del enemigo. Esa es la actitud. ¿Me explico? Entonces, fíjense, estamos peleando una batalla aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa cuando un soldado le da lugar al diablo? ¿Qué pasa? Ya tiene 10 años en palabra de fe, ya tiene 10 años escuchando y poniendo por obra la fe, ya tiene 10 años con gran conocimiento en palabra, en su posición en Cristo, pero el hermano cayó enfermo, suponiendo. Ese hermano cayó enfermo. Entonces, la palabra de Dios dice, examínate a ver cómo andas, examinaos en la fe. ¿Sí sabe que eso lo dijo por ahí en Romanos capítulo? Ahorita le uso el versículo bíblico para entender, creo que es 2 Corintios 13, Romanos 13, a ver, permítame si lo traigo por aquí. Déjame checarlo. Romanos capítulo 13, pues vamos a Romanos, de Tim Marín, de Dos Pingüe. Fíjese bien. Aquí hay una instrucción muy importante, fíjense lo que dice el versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, ¿qué dice? Las obras de las tinieblas y vistámonos ¿de qué? Se da cuenta que un soldado debe tomar las armas de la luz. Aunque no era el versículo bíblico que andaba buscando, ¿no? Pero me gustó. Desechemos, ¿qué dice? Desechemos pues las obras de qué? Y vistámonos ¿qué? Las armas de luz. O sea, un soldado no nada más tiene que tomar las armas. Esa es otra característica de un soldado, de un militar espiritual. No nada más debe tomar las armas, sino debe desechar
las obras de las tinieblas. ¿Se da cuenta? Porque si yo le mentiría a usted, si yo le digo, bueno, es que usted como buen soldado debe declarar la palabra, debe reprender al diablo, debe de tener un gran escudo de la fe. Y si nada más me quedo hasta ahí como buen soldado, pero no le digo que tiene que desechar las obras de las tinieblas, entonces yo también estaría mal. Porque fulano, hermano, de repente se enfermó, tenía 10 años en palabra, 10 años de fe, tenía un escudote en la fe, pero resulta que el hermano cayó enfermo, como sucedió por allá en Sonora esto, de un hermano que se murió ya con 10 años de fe, 8 años más o menos en palabra de fe. De repente se murió el hermano. ¿Qué sucedió? Aparte era familiar hasta del pastor, imagínense. Se murió el hermano, ¿qué pasó? ¿No tomó su armadura, hermano? ¿No ejecutó la palabra? ¿No tomó su escudote de la fe? ¿Qué es lo que sucedió? Resulta que ese hermano se andaba creyendo que era digno de adoración. Por esa palabrita de diosesitos. Él dijo, si Jesús es digno de adoración, pues también la gente debe adorarme a mí. Fíjense. Y le estoy diciendo esto porque el mismo pastor que era cuñado de él me lo dijo. Cuando él empezó a decir que era digno de adoración, porque la Biblia decía que era diosesito, ¿qué cree que pasó? Cayó enfermo totalmente y ya no pudo hablar para arrepentirse de lo que había dicho. A los meses, no sé si 1 o 2 meses, tuvieron que enterrarlo. Cayó en coma, no sé si era por cuestiones de que el pretexto fue que comió carnitas de puerco. Ese fue el pretexto, del diablo pues. Y cayó ante las filas del enemigo. ¿Por qué cayó, hermano? Si tenía una gran fe, si tenía una espadota, hermano, que podía derribar hasta Goliat. Pero se murió porque no desechó las obras de las tinieblas, porque habló algo que era delante de Dios muy delicado. Que algún ser humano sea digno de adoración, eso es muy delicado. Que alguien se crea digno de adoración es muy delicado. Y el diablo vino, lo destruyó y se fue al más allá. Jamás pudo decir, me arrepiento de lo que dije, porque ya no pudo hablar. El diablo lo enmudeció para que no se arrepintiera de lo que había dicho. Fíjese. Entonces, se da cuenta que un soldado no se debe de descuidar. No se debe descuidar un soldado. ¿Me explico? ¿Por qué nos descuidamos? Porque aunque tenemos la instrucción nos descuidamos a veces. Por cosas de la vida, qué sé yo. Entonces uno que pelea la buena batalla no siempre se cuida de no darle lugar al enemigo. Está como un soldado. Otro ejemplo. Vámonos a la batalla, hermanos, suponiendo, no espiritual. Ahí va el soldado. Si el instructor le dijo, te tienes que agachar y ponerte detrás de un bulto de piedras para que tú dispares también, pero te tienes que agachar. Imagina el soldado, no, pues es que yo soy el superhéroe, un ejemplo, que le quiere hacer Rambo, pues, no, es que yo soy Rambo y ahorita los voy a matar, y que no se ponga detrás de la piedra, ¿qué va a pasar? No, pues es que, imagínense que se pare, no, ahí están todos en la batalla, y que se pare con su metralleta. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Lo van a matar? ¿Por qué cree? Porque se puso en la mira del enemigo. ¿Se da cuenta? Un soldado jamás se pone en la mira del enemigo. ¿Está captando? Un soldado jamás se pone en la mira del enemigo, que eso es lo que nos dice Efesios 4:27. No des lugar al diablo, es decir, no te pongas en el cañón del enemigo. ¿Está captando? Acuérdense que no le vamos a enseñar palabra de fe a medias. Porque yo lo puedo motivar, ok, tienes un escudote, tu espadota. Y si cae bajo las filas es porque no le enseñé la otra parte, que usted no participe con las obras de las tinieblas. Y esa parte es ponerse en el cañón del enemigo. No se ponga en la mira del cañón del enemigo. ¿Está captando? Los estamos entrenando de acuerdo a la palabra
pero con algo completo. Yo le mentiría si le digo que su escudote y su espada van a ser suficientes. Yo le mentiría. Si usted se pone en la mira del enemigo, ni su espada ni su escudote van a ser suficientes. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Hermano, pero nunca me había regañado. Un soldado debe ser instruido en su totalidad con las armas de defensa, porque defenderse también no nada más es tener el escudo de la fe, sino defenderse también es cuidarse del enemigo. ¿Sí sabía? Es cuidarse del enemigo, para que el enemigo no le dañe. Entonces es importante que entendamos estos principios. Le voy a decir por qué. Porque regularmente esta persona que murió se puso ante las filas del enemigo. Lamentablemente él dijo, en pocas palabras, es como si le estuviera diciendo a Satanás, destrúyeme. No le vemos otra explicación, no le vemos otro motivo de lo que esta persona haya hecho. Se puso en las filas del enemigo. Entonces, ¿usted cree que es correcto ponerse en las filas del enemigo? Por supuesto que no es correcto. Vamos captando bien ahí cómo debe participar, cómo debe actuar, cómo debe ser la actitud de un buen soldado. Jamás debe ser una actitud de derrota, jamás debe ser una actitud de doblegamiento ante el enemigo, nunca debe de doblegarse. Entonces, al principio a lo mejor podrá tener que le envíe el diablo algunos dardos, al principio. Transcurren los años, su escudo crece y los dardos llegan menos. Pero eso sí, podrán llegar un dardo, pero el Señor lo va a librar de todas. Eso le dijo Pablo a Timoteo, ¿sí sabía? El Señor nunca lo va a dejar postrado en una cama y que de ahí se vaya a la tumba, no. El Señor lo va a librar, porque el Señor sabe que su fe es pequeña y a través del poder del Espíritu Santo y de su fe, Dios lo va a librar de esa enfermedad, lo va a sacar de ahí. ¿Me explico? Dios lo va a sacar. Entonces es importante entender la actitud de un soldado. Por ahí, el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Fíjense, vamos a analizar 1 Timoteo. Bueno, esa ya la leímos. Sí, 1 Timoteo capítulo 6, por ahí nos quedamos, ¿no? Esa fue la introducción, nada más la que les acabo de dar, ¿no? Una pequeña intro para iniciar continuar con el tema. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. El apóstol Pablo dijo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Pero también fíjese bien lo que dice. Habiendo hecho la buena confesión o profesión delante de muchos hermanos. Habiendo hecho la buena, ¿qué dice? Profesión delante de muchos hermanos. Perdón, delante de muchos testigos, ¿ok? Ahora, hermano, ¿qué testigos son esos? Hebreos 12 dice que tenemos una gran nube de testigos. ¿Sí ha leído ese Hebreos 12, verdad? Que tenemos una nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Los testigos de Hebreos capítulo 11. Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, Sara, Moisés, todos ellos son testigos en el cielo de lo que usted habla en la tierra. Pero también sabe quiénes son testigos, los ángeles. ¿Sí sabe que los ángeles son testigos de lo que usted habla aquí en la tierra? Los ángeles son testigos. Cuando usted decreta o habla la palabra, cuando usted habla la palabra, en el mundo espiritual comienzan a moverse cosas. Cuando usted habla la palabra, dijo el apóstol Pablo que usted debe predicarle a las potestades superiores. Fíjense bien, Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, hablando de la misma guerra espiritual, fíjense lo que sucede. Efesios regularmente es un libro, es una carta
que habla mucho de guerra espiritual. Fíjense lo que pasa con Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿qué significa multiforme? Que hay diferentes formas de la sabiduría de Dios. Es variada la sabiduría de Dios, es lo que quiere decir. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quién? ¿Quién es la iglesia? Es usted, ¿se da cuenta? La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién? De la iglesia, ¿a quiénes? A los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Dijo Efesios 6 que su lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, ¿se da cuenta? Esto es, que cuando usted habla la palabra, usted, por decirlo así, al principado de pobreza, un ejemplo, ¿qué le va a predicar? ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a dar a conocer ese principado de pobreza que está, por decirlo así, en tal ciudad, en tal región, en tal colonia? ¿Qué le va a decir al principado de pobreza que está dañando a gran parte de una familia? ¿Qué le va a dar a conocer usted? La multiforme sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Que Jesucristo se hizo pobre para que usted fuera enriquecido. Principados, potestades, diablo, escúchame. Fíjese bien, ¿cómo le va a dar a conocer? Independientemente de la circunstancia que esté pasando, independientemente de lo que vean mis ojos naturales, independientemente de lo que vean mi alacena, en mi refrigerador, dice la palabra de Dios que Jesucristo se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Y dice que Dios suple mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Así es que, como dijo el salmista, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así es que, diablo, te vas a sujetar, porque eso es lo que la Biblia dice, y es un derecho legal que como hijo yo tengo. Por lo tanto, no padeceré más pobreza. ¿Se ha dado cuenta que la multiforme sabiduría de Dios, usted la da a conocer a quién? A los principados, a las potestades que quieren dañar a su familia, que quieren dañar a su colonia, que quieren dañar a la humanidad. Para eso es la palabra de Dios. Entonces, cuando usted, sí va captando hasta ahí, ¿verdad? Joel capítulo 2, versículo 8, nos habla de un pueblo espiritual, de unos guerreros que ya lo vimos el domingo pasado. Joel capítulo 2, versículo 2, está hablando de un día, es decir, de la venida de Jesús, de su muerte y de su resurrección. Dice que es un día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Joel capítulo 2, versículo 2. Día de tinieblas, de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo, fíjense lo que dijo Dios, así vendrá un pueblo grande, ¿y qué más? Un pueblo fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. ¿Cuál pueblo cree usted que es ese? Nosotros, amén. Fíjense lo que va a pasar con ese pueblo. Versículo 6, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro. Fíjense, ¿de qué está hablando? De hombres de guerra que subirán al muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ese es el ejército que Dios está preparando a través de palabra de fe. Entonces fíjese bien, hay una parte muy importante ahí, en el versículo 8. En el versículo 8 dice, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. ¿Qué cree que significa eso? Que el justo por su fe vivirá, pocas palabras. Es decir, la guerra, sí es cierto que la podemos hacer unidos todos cuando hay alguien enfermo en un hospital. Hay que unirnos, hermanos, en oración para reprender la enfermedad y las cosas de las tinieblas, ok. Pero también dice en Romanos 1:17, por ahí dice que el justo por su fe vivirá. Es decir, cuando hablaba de ese ejército valiente, ninguno estrechará a su compañero, es decir, no vas a depender de tu compañero para sobrevivir.
Cada uno irá ¿por qué? Por su carrera. Y luego dice, y aún cayendo sobre su espada, sobre la espada no se herirán. Cayendo sobre la espada, ¿qué dice? No se herirán. ¿Qué significa que no se herirán con una espada, hermano? Cayendo sobre su propia espada no se van a herir. ¿Sabe lo que pasó con un hombre llamado Saúl? Dice que Saúl, cuando salió a la guerra, ya sin la protección de Dios, fíjense, Saúl ya estaba sin la protección de Dios. Bueno, vamos a 1 Samuel capítulo 31. Fíjense lo que pasó con este hombre. 1 Samuel capítulo 31. 1 Samuel capítulo 31. Fíjense bien lo que pasó con este hombre. Ya sin la protección divina. Fíjense lo que sucedió. Dice, los filisteos pues pelearon contra Israel. Versículo 1. 1 Samuel 31, versículo 1. Están los primeros libros por ahí después de Deuteronomio. Después de Josué, Jueces. Muy bien. Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 1 en adelante. Dice, los filisteos pues pelearon contra Israel. Y los de Israel huyeron delante de los filisteos. Y cayeron muertos en el monte de Gilboa. 2. Y siguieron los filisteos a Saúl y a sus hijos. Mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. ¿Qué pasó ahí? Dice, arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron, ¿quién? Los flecheros. Estamos viendo ahorita que dice que crezca usted con el escudo de la fe, para que pueda apagar los dardos del enemigo, ¿verdad que eso sí recuerda? Efesios 6. Entonces dice aquí, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Fíjense en lo que concluyó la historia de este hombre. Primer rey de Israel. Un hombre que fue ungido por Dios, pero que perdió la unción de Dios. Es decir, perdió la protección divina. Porque Dios ungió a un hombre llamado David. ¿Por qué ungió a David? Porque este hombre no le funcionó a Dios. Porque este hombre quiso hacerla de sacerdote. Porque este hombre cometió errores muy grandes. Quería matar hasta su propio hijo, Jonathan, porque comió de una miel de abeja, etcétera. Bueno, esa es otra historia. Pero este hombre le falló a Dios porque consultó a divinos. ¿Sí sabía que consultó a una divina? A una hechicera consultó este hombre. Es decir, puso el mundo de las tinieblas, o le dio lugar al mundo de las tinieblas. De tal manera que este hombre, cuando salió a la guerra, dice que ya venían los flecheros, ya venían a atacarlo. Entonces cuando agarraban un hombre contrario, más cuando era un rey, pues trataban de avergonzarlos y darle una muerte vergonzosa delante de mucha gente, para que vieran que ya había muerto su propio líder en la guerra. Entonces iba a ser escarnio, significa que iban a hacer una burla de él. Es decir, lo iban a matar y a lo mejor su cuerpo lo iban a pasar por toda la ciudad de Jerusalén, por todo el pueblo de Israel, para que vieran que su rey había muerto, y se iban a burlar delante de ellos, pues para que me entiendan. Eso significa, entonces Saúl lo que hizo, dice que le dijo a su escudero, mátame. Como el escudero no quiso matarlo, entonces dice que tenía un gran temor Saúl que lo tomara el enemigo, que se echó sobre su propia espada. Por temor se echó sobre su propia espada. ¿Por qué se echó sobre su propia espada? Nadie lo mató, él se suicidó. ¿Se sabía que él se suicidó? Si lo trasladamos al nuevo pacto, hermanos,
¿Qué pasa si lo trasladamos al nuevo pacto? 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, ya vamos a terminar. 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. ¿Ya lo tienen? Capítulo 3. Muy bien, vamos a leer desde el versículo 1, 2 Corintios capítulo 3, versículo 1. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, dice Pablo. Y luego dice, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, es decir, cada uno es un testimonio para los demás, es lo que dice Pablo. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no de tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Tablas de piedra se refería a la ley de Moisés. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? Es lo mismo que le acabo de leer ahorita, ¿se acuerdan? Es lo mismo que le acabo de decir ahorita, que su competencia no viene por el poder que hay en su boca, sino la competencia o el poder que hay es porque hay un poder superior que dice Pablo, no somos competentes por nosotros mismos. Usted debe tener ese concepto que si usted es algo es porque Cristo Jesús vive en usted, el Espíritu Santo. Si usted es alguien que puede reprender una enfermedad es porque hay una autoridad que Cristo Jesús le delegó. Hay un poder del Espíritu Santo que comienza a operar en ese mundo espiritual, no por el propio poder interno que tiene usted. 2 Corintios capítulo 3, nuevamente, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos, está captando ese asunto, ¿verdad? No se crea competente por usted mismo para pensar algo como de nosotros, es decir, para que usted crea, usted debe tener un concepto de lo que usted es en Cristo Jesús por el poder superior del Espíritu Santo. ¿Estamos captando? Usted debe saber quién es en el mundo espiritual. Si es cierto que debe saber quién es en el mundo espiritual, debe saber que su posición es alta, que el diablo está en una posición inferior, pero eso no debe ser en primer lugar para entender que usted es un poder que usted mismo lo logró, es un poder que usted mismo tiene, es un poder que usted mismo por sus propias fuerzas lo ha logrado. No, es porque alguien está habitando dentro de usted, que es el que en su momento dado ejecuta la palabra que usted habla. Siendo manifiesto, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? Si usted es competente es porque esa competencia proviene de Dios. Y luego dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué significa que la letra mata, hermano? Está hablando, cuando habla de la letra, habla de la ley de Moisés. Pero también cuando habla del Espíritu, que el Espíritu vivifica, está hablando de la palabra del nuevo pacto. Pero también cuando habla que la letra mata, significa que la palabra de Dios sin revelación lo destruye. ¿Sí sabía? La palabra de Dios sin revelación lo destruye. Es palabra de Dios, hermanos, muchos podrán decir, porque en mi traducción de Romanos 8:28, Reina Valera 1960 dice que todas las cosas me ayudan a bien. Es decir, la enfermedad me ayuda a un bien, la pobreza me ayuda a un bien, cuando tengo un hijo enfermo me ayuda a un bien, cuando tengo escasez económica me ayuda a un bien. Eso lo está destruyendo usted. Eso está destruyendo el Hijo de Dios. Es decir, la letra mata, la palabra de Dios sin revelación puede destruir al ser humano. ¿Sí sabían? Si la palabra es una espada, la palabra de Dios dice que es una espada, ¿verdad? De dos filos. Pero las palabras que usted habla, ¿qué son?
Si la palabra de Dios sin revelación, es decir, ¿qué pasa si usted le da un cuchillo a un niño de 1 año? Se puede hasta matar. ¿Qué pasa si le da una pistola desactivada con una bala lista para dispararse a un niño de 1, de 2 años? Para que juegue con ella. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Se puede matar, sí o no? A un niño dale un cuchillo bien afilado y tú afílelo por los 2 lados, ahí le dice, suponiendo a la niña, a ver mija, te voy a dar un cuchillo bien afiladito, mira, para que en cuanto lo toques, casi esté listo para cortar. A ver, juega con él, mija. ¿Qué puede pasar? Se puede hasta matar la niña, o el niño. La letra mata, ¿qué significa? Que la palabra de Dios sin revelación puede destruir. Las cosas le ayudan a bien, esa es una mala traducción. Porque dice, bueno, vamos a leer Romanos 8:28. Ya con eso terminamos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Versión Reina Valera dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y hay prédicas completas de ese texto bíblico, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y dicen, bueno, si estás pasando por un problema, una escasez, Dios te está pasando por el desierto, dicen muchos. Si estás pasando por una enfermedad, con un problema físico, si estás pasando por la enfermedad de un hijo, si estás pasando por una situación financiera mala, es porque esa cosa te está ayudando un bien, para Dios luego utilizar esa cosa para darte un ministerio grande, para Dios luego utilizar esa cosa para bendecirte posteriormente. Y la gente cree en ese texto bíblico en base a traducción Reina Valera 60. Pero si tiene oportunidad, por favor, léalo en una traducción que se llama Peshitta, Nuevo Testamento. Dice, pero sabemos que a los que aman a Dios les ayuda en todas las cosas. Pero sabemos que a los que aman a Dios, Dios les ayuda en todas las cosas. Perdón, en todo, no en todas las cosas, fíjense bien. Déjenme ver si traigo esa traducción por aquí. Ahí le va, fíjense lo que le dice, Romanos 8:28, fíjense bien. Dice, y nosotros sabemos que los que aman a Dios, Él los ayuda en todo para bien. Nunca menciona la palabra cosas. Que a los que aman a Dios, Él les ayuda en todo para bien. Es decir, que si está pasando una enfermedad, Dios lo va a sacar de la enfermedad, lo va a ayudar para un bien. Que si está pasando por una escasez económica, Dios lo va a ayudar ahí para sacarlo de la escasez económica. No que las cosas económicas o las escaseces le van a ayudar a usted un bien, no. La enfermedad no le va a ayudar a un bien, la enfermedad se lo va a llevar más allá. La escasez económica no lo va a ayudar a un bien, porque se va a alimentar mal si no tiene para comer. ¿Me entiende? Entonces, dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué significa eso? Como Saúl cayó sobre su propia espada, ¿se da cuenta? Muchos hijos de Dios que no saben usar esta espada están cayendo sobre ella. ¿Y sabe por qué cayó Saúl? ¿Sabe por qué Dios no lo protegió? ¿Por qué sabe por qué no lo protegió Dios? Porque Saúl se alejó de la protección divina. Muchos hijos de Dios que sí saben usar esta espada, que sí saben usar la espada, que tienen conocimiento, que tienen un escudo, pero, fíjense, pero que participan en las obras de las tinieblas, como en el caso de Saúl. En pocas palabras, Dios no puede protegerlos. ¿Sabe por qué no puede protegerlos? Porque a pesar de que tengan una espada y un escudo, Dios no puede hacer algo diferente a lo que Él dijo en su palabra. Si Dios dijo, todo lo que tú ates o permitas en la tierra será permitido, y todo lo que no permitas en la tierra será prohibido, dijo Dios en Mateo 18:18, traducción Biblia de lenguaje sencillo. Si Dios dijo que todo lo que usted permita será permitido por Él, entonces, si usted permite darle lugar al diablo con su manera de hablar, con la manera de ser, entonces Dios no podrá hacer nada, porque usted está permitiendo darle lugar al enemigo. Usted se está poniendo en la mira del enemigo, usted se está poniendo, por decirlo así, una soga al cuello, para que me entienda. ¿Qué pasa con los hijos de Dios que hacen eso?
simple y sencillamente caen bajo las filas del enemigo. ¿Qué pasa con los hijos de Dios que no tienen revelada la palabra de Dios y que creen que Dios les manda una enfermedad? Si creen que Dios los tiene enfermos, ¿qué creen que hacen? No usan la espada. ¿O qué pasa con esa espada que están usando? La están usando mal. ¿Por qué razón? Porque si viene una enfermedad, dice, bueno, es que esa cosa me va a ayudar un bien. Si viene una enfermedad, pues dicen, bueno, es que a lo mejor Dios me la mandó. ¿Sabe que están utilizando la palabra o la espada, la están utilizando mal ese soldado? Si ese soldado utiliza mal la espada, no es problema de Dios. ¿Me entiende? Si ese soldado utiliza mal la espada, no es problema de Dios. ¿Está captando? Por eso muchos soldados caen ante las filas del enemigo. Por eso muchos soldados no nada más caen bajo las filas del enemigo, sino se suicidan con su propia espada. ¿Por qué razón? Porque si están enfermos, dice, pues esa enfermedad me va a ayudar un bien, Romanos 8:28. Utilizaron una espada mal, la utilizaron. Porque en lugar de utilizar la espada para reprender al enemigo, o sea, utilizarla bien, ¿qué cree que hicieron? Haz de cuenta, aquí tengo la espada. ¿Qué hizo Saúl con la espada? Se suicidó. Venía el enemigo a dañarlo, pero se dan cuenta que el enemigo no alcanzó a dañarlo. Cuando el diablo viene, es que lo voy a querer dañar. Un ejemplo, el diablo viene con X enfermedad, un espíritu, enfermedad. Entonces, ¿qué hace el Hijo de Dios? Agarra la espada y dice, yo mismo me suicido. ¿Cómo se suicidan? ¿De qué manera? Diciendo que la enfermedad viene de Dios. ¿Cómo se suicidan? Diciendo que Dios los tiene en esa situación. ¿Cómo se suicidan? Diciendo que la enfermedad los va a bendecir después. ¿Está captando? Así es que usted no sea un hijo de Dios. En primer lugar, que caiga entre las filas del enemigo, que le dé lugar al diablo. Y segundo, no sea un hijo de Dios. Por eso les estamos enseñando la palabra para que usted se defienda con ella. Y no se suicide con la propia espada. Porque la espada mal usada se puede llegar a cortar, se puede llegar a dañar. Lo mismo sucede que cuando alguien no crece en fe y en conocimiento en la palabra de Dios. ¿Qué sucede con un hijo de Dios que no conoce la palabra? ¿Qué sucede cuando esos niños, como dijo el apóstol Pedro y el apóstol Pablo por ahí en Hebreos capítulo 5, no recuerdo el capítulo de Pedro, pero dice que son niños que necesitan enseñarse con una leche espiritual que es la palabra de Dios? Entonces, si ese niño nunca crece y llega a ser adulto, ¿qué cree que va a pasar cuando a un niño se le da un cuchillo afilado o se le da un arma? La puede usar incorrectamente. ¿Por qué? Porque no sabe usarla. ¿Está captando? ¿Se da cuenta de la manera en que los guerreros del Dios viviente pueden caer? Primero, porque son niños, y segundo, porque son niños y no saben usar el arma, y segundo, porque a pesar de que saben usar el arma, se ponen ante la mira del enemigo llamado Satanás. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios por su palabra y entender, ¿sí le quedó claro cómo actúa un buen soldado? ¿Cómo actúa un buen soldado? No sea usted como Saúl. En primer lugar, crezca en el conocimiento de Dios, pero también no sea como Saúl, dándole lugar al diablo. Entonces Dios no puede hacer nada cuando el Hijo de Dios le da lugar al diablo. Sea amigo de Dios, no sea amigo del enemigo. Es que vamos a poner de pie, darle gracias a Dios. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, mi Dios, porque tú eres fiel, porque eres un Dios que nunca falla. Te doy gracias, Señor, por la manifestación tan grande en nuestras vidas de tu presencia, de tu amor, de la bendición, Señor, que tenemos a través de la promesa que le hiciste a Abraham, que en sus simientes serían benditas las naciones. Y esa bendición es para nosotros, la recibimos, la adquirimos, pero también recibimos la instrucción, Señor, como buenos soldados espirituales. Como buenos soldados espirituales, Señor, decidimos crecer en fe, en el conocimiento de tu palabra, hacer crecer el escudo,
tomar la espada, Señor, nuestra arma, y utilizarla contra el enemigo, mi Dios. Gracias, Señor, por instruirnos también a reconocer, Señor, que no podemos, Señor, también hacernos amigos o darle lugar al enemigo, porque sabemos que como buenos soldados no podemos ponernos en esa mira, en esa arma contra nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque a través de tu palabra he conocido aún más la forma en que debo de actuar, la forma en que debo de ser, la forma en que debo de pelear la buena batalla de la fe, la forma en que debo de guerrear ante las potestades superiores de las tinieblas, la manera en que yo puedo ganar esa buena batalla de la fe. En el nombre de Jesús, ahora mismo yo comienzo a predicarle, a hablarle, a hacer del conocimiento de esas potestades, de esos principados, hacer el conocimiento de la multiforme sabiduría de Dios. En el nombre de Jesús, usted comience ahora mismo a hacer una guerra espiritual sobre lo que el diablo haya estado atacándonos, sobre lo que el diablo haya estado tratando de dañarle. Comience a operar creyendo, fíjense bien, en su corazón, creyendo en su corazón que el poder que va a salir a través de su boca, que cuando usted está hablando la palabra es algo que Dios ya escribió, es algo que Dios ya dictó y usted lo va a declarar con su boca. Y cuando usted lo hable con su boca, entonces va a comenzar a operar el Espíritu Santo, va a comenzar a operar ángeles trabajando a su favor, ejecutando la palabra de Dios, porque así son los salmos, que los ángeles ejecutan la palabra. Así que comience en este momento a reprender y a predicarles a ellos lo que usted es en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, ahora mismo, Satanás, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, ahora mismo yo les digo que soy un hijo de Dios, del Dios viviente, y que el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Yo ahora mismo les digo que son más que un vencedor en Cristo Jesús. Ahora mismo yo les digo, principados, potestades, en el nombre de Jesús, que Él ya me dio toda autoridad aquí en la tierra, para echar fuera esos enemigos que están queriendo o tratando de dañar mi vida, mi ministerio, mi familia, mi trabajo, mis negocios. En el nombre de Jesús, ya a ustedes les digo que soy más que vencedor en Cristo Jesús, que Dios, que es mi Padre, es el dueño del oro, de la plata, que Dios ya me dio todas las cosas en Cristo Jesús, que no me pertenece la enfermedad, ni me pertenece la ruina, ni los problemas. En el nombre de Jesús, ahora mismo yo te digo, Satanás, que por la llaga de Jesús somos sanos, y que Dios me ha saciado de larga vida en el nombre de Jesús. Gracias te doy, mi Dios, por la oportunidad de dar a conocer tu palabra, Señor, y de que la palabra que hoy haya hablado yo, en el nombre de Jesús, comienzan ángeles a ejecutarla. El poder del Espíritu Santo comienza a operar a través de esta lengua, de lo que hablé con mi boca en esta mañana, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro que todo lo puedo en Cristo. En el nombre de Jesús yo declaro que soy próspero, me declaro en salud divina en el nombre de Jesús. Declaro que hay paz en mi familia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y por el poder de tu bendita palabra. Amén.